Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá comenzamos un nuevo encuentro, un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 6 y el 13 de febrero de 2021 durante 60 minutos o un poco menos según si estás escuchando la versión full, la versión podcast, en Spotify o en YouTube. Vamos a compartir la actualidad de la Argentina y el mundo en este humilde pero potente programa de radio, de tele, podcast, como quiera llamarlo, que tiene como objetivo semana tras semana repasar, hacernos algunas preguntas sobre la actualidad de este país. Por supuesto habrá algo de música, estará también Eduardo Freddy con la información deportiva, todo esto en nuestro programa que se llama, como ya sabes, El Redondel, periodismo sin lados oscuros. En el bloque del medio te cuento cómo podemos estar en contacto, redes, etcétera, etcétera. Y ahora sí comenzamos con la actualidad nacional. No, me arrepentí, te voy a decir que nos encontrás en elredondel.wordpress.com, en youtube.com/elredondel, en Spotify nos encontrás como El Redondel, periodismo sin lados oscuros. En todas partes te podés suscribir, darle a las campanitas, al suscribir, al seguir, al botón que corresponda según la red. Luego te hablo un poco ya de las redes en sí. Pero bueno, lo importante es que nos sigas escuchando, sigas del otro lado descargando el programa, estando al día con aquellos temas de los que vamos hablando semana tras semana, episodio tras episodio. Está de moda esto de episodio, antes decíamos programa, pero ahora está de moda decirle episodio. Bueno, ok, episodio, programa, capítulo, como te parezca mejor. Vamos ya a repasar algunos de los temas de actualidad de estos días. Por supuesto venimos hablando bastante del tema coronavirus desde que empezó la pandemia y seguiremos hablando hasta que termine. Lo que ya venimos diciendo acá en este programa es largo. Desde marzo del año pasado te venimos avisando en este episodio, programa, ciclo llamado El Redondel, que no menos de 2 años iba a durar la pandemia, que es lo que suelen durar, o al menos lo que duró la anterior, ¿no? La de la gripe española. ¿Y cómo estamos en este momento? Bueno, con un número de contagios en estas horas, mientras estamos armando el programa, de más de 8.000 contagios y 200, casi 300 muertes. Un número alto, tan alto como el de septiembre, tan alto como el de octubre. El número de contagios es un poco menor y está especialmente en AMBA, capital, pero en general a nivel país, bajando un poco la curva lentamente de contagios luego de lo que fue el momento de las fiestas. Ahora, acá en El Redondel lo que planteamos es que seguramente cuando llegue marzo, toda la gente que se toma vacaciones en la Argentina, que no necesariamente gente que se va de vacaciones, pero las empresas, los trabajos formales, incluso los informales, suelen dar vacaciones a los trabajadores en los meses de enero y febrero, en el verano, una semana, 15 días, lo que corresponda. Mucha gente en la Argentina no se tomó vacaciones, no viajó ni al exterior ni al interior. Muchos testimonios de lo que ocurre en la costa dicen que, bueno, 30% que sube, 30% de cantidad de gente, de turistas, que sube un poco cuando llegan los fines de semana largos. Ahora viene el carnaval, pero que en líneas generales no ha habido tanto turismo. Eso significa que, sin dudas, hay mucha gente que está de vacaciones y está en su casa. Se está dando naturalmente, como todos los años y este año un poco más, gente que en enero y en febrero tiene sus vacaciones y que probablemente, bueno, hay en sectores altos de la economía se alquilaron medios altos, casa quintas, ¿no? Una idea de un turismo muy, muy urbano para descansar, y en otros casos seguramente mucha gente que está en la casa descansando. Pero bueno, lo que nos preocupa y nos debería ocupar es marzo, cuando ya haya terminado el periodo de vacaciones, todo el mundo va a volver a sus oficinas o a trabajar. Vamos a ver cuántas empresas se quedan con la modalidad home office o teletrabajo. Y el otro tema del que venimos hablando acá en el programa hace rato es el tema del sistema educativo. No tiene que ver con, como lo vemos acá en el programa, con la
las escuelas, que abran las escuelas, sino con todo lo que representa el movimiento que genera el sistema educativo. Eso es, docentes, no docentes, personal que trabaja en educación, el personal administrativo, estoy hablando del sistema educativo, jardín de infantes, primaria, secundaria, terciarios, universidades, y a esto hay que sumarle los alumnos y por supuesto las familias que se mueven porque el sistema está habilitado, los papás y las mamás, sobre todo en el caso de los nenes chiquitos, que tienen que llevarlos y traerlos. Bueno, ahí hay que ver qué va a ocurrir cuando ya estemos para marzo, probablemente con un nivel de movilidad bastante similar al que tuvimos hasta antes del inicio de la pandemia, porque debemos reconocer que excepto algunas actividades que están limitadas o que tienen esta palabra que se puso de moda en este último tiempo, el aforo, la cantidad de gente que está en un restaurante, en un teatro, un poco limitada, pero en líneas generales prácticamente todas las actividades están abiertas, excepto el sistema educativo, que sería lo que se va a sumar. Entonces habrá que ver para marzo qué nivel de movilidad hay, y con la movilidad, como ya sabemos en una enfermedad que se contagia por los aerosoles que salen de la boca cuando hablamos, bueno, esto implicará mucha más gente en el transporte público, mucha más gente dando vueltas en general en la calle y veremos, ¿no? Claramente veremos qué es lo que ocurre. No vamos a dar muchas más vueltas sobre temas que ya venimos diciendo y que si querés podés ver, escuchar, buscar, cómo venimos analizando en los programas anteriores el tema de la escuela, de los protocolos. Nuestra teoría, ya sabés, en líneas generales es que los protocolos no se cumplen. No sé cuál es tu impresión, podés contarnos, comentarnos, mandarnos mensaje, escribir ahí abajo, donde quieras, qué impresión tenés. Si los protocolos, que al menos en lo que a vos te rodea, vos notás, como al menos notamos nosotros acá, o al menos yo, que no se cumplen tanto, ¿no? Que los restaurantes tienen mesas más cerca que el 1,5 metros, que en muchos, por supuesto en los transportes públicos tampoco hay distancia. Hoy veía una nota en televisión, estaban cubriendo una muy divina, pero encantadora, milonga en Parque Patricios, y por supuesto toda la gente bailaba tango como corresponde, con barbijo pegados, uno, como se baila el tango, ¿no? Imposible bailar tango a 1,5 metros de distancia, pero estas paradojas, ¿no? Y que un poco también marcan la contradicción en la que vivimos. La tele nos muestra como normal bailar tango, que es una actividad que por supuesto no cumple con nada de lo que se recomienda, que es esto del 1,5 metros de distancia. Vamos a la tanda y tenemos un comercial que nos dice mantengamos la distancia, estemos a 1,5 metros, pero está normalizado que la gente baile tango y son, como te imaginarás, la gente que está bailando tango tienen de 60 años para arriba, ¿no? Población de riesgo, que estaban con su barbijo, pero cachete a cachete, bailando tango. Bueno, este es un poco, no es algo nuestro solamente, pasa en todas partes del mundo, pero bueno, un poco lo que venimos planteando de la complejidad que implica el coronavirus y las medidas y los protocolos y el cumplimiento. Así que, sin dudas, esto nos preocupa. Un caso más que grafica todo esto es lo que ocurrió con un grupo de chicos de la ciudad cordobesa de San Francisco que viajaron a Bariloche, a su viaje de egresados, con un protocolo súper extremo, con burbuja, evitando el contacto con el resto de los compañeros. Eran 55 chicos, 23 volvieron contagiados de COVID. Y es muy impresionante esto, porque entonces, como dicen algunos infectólogos, podemos tener todos los protocolos, pero bueno, la pregunta es, ¿los tenemos? Primero, ¿los tenemos? Segundo, ¿los cumplimos? Tercero, aún a pesar de cumplirlos, hay alto riesgo de que haya contagios. Entonces, esto un poco pasa en limpio lo que nos preocupa, ¿no? Y lo que nos preocupa pensando en marzo. Bueno, el ministro de Educación se aisló
porque en una reunión, que seguramente no debe haber cumplido con los protocolos, estaba contagiada la ministra de Educación. El número de funcionarios contagiados en la Argentina y en otras partes del mundo demuestra esto, ¿no? Que intendentes, autoridades, ministros, funcionarios que se contagian porque no están pudiendo ni ellos cumplir con el protocolo que los mismos gobiernos plantean. El 1,5 metros de distancia, bueno, el alcohol, parece que no alcanza. Así que, bueno, nos preocupa sin dudas qué es lo que se viene. Falta para la vacunación, seguimos esperando las vacunas de Sputnik. Finalmente, en estos días supimos que la vacuna rusa era buena. Bueno, supimos, en algún punto ya sabíamos, ¿no? Sabemos que en líneas generales todas las vacunas, Moderna, ahora Johnson & Johnson, que se estaría probando en Estados Unidos, Pfizer, Sinopharm, Sinovac, hay muchas vacunas, sean rusas, chinas, europeas, estadounidenses. En general, todas las vacunas generan algún grado de inmunidad entre el 60, 70 al 90 y pico %. También varía según las poblaciones. Hay miles de aspectos muy técnicos, pero sea como fuere, para una pandemia, cualquier vacuna que genere hasta un 60% de inmunidad para arriba, bienvenida sea para cortar la transmisibilidad de la enfermedad y las mutaciones que pueden hacer que la enfermedad se vuelva más peligrosa, las famosas cepas que son normales en estos casos, como las que han surgido ya en Gran Bretaña, Sudáfrica, Brasil. Al circular mucho el virus, va cambiando, entonces lo antes se pueda vacunar, mejor. Después vamos a hablar en el tema internacional, ¿no? De cómo, porque la verdad sabemos, ¿no? Israel vacuna a toda la población, pero ningún país va a estar a salvo de la pandemia a menos que la vacunación sea global. Entonces, es entendible que cada gobierno se ocupe de su población primero, piense en sus habitantes, suena natural, pero también hay que entender que por más que vacunemos a todo el país, excepto que lo mantengamos totalmente cerrado y aislado, el virus globalmente va a circular fuertemente. Entonces el problema de la pandemia no va a terminar. Para la economía, para un mundo del siglo XXI, ¿no? En el que la gente se toma un avión, va y viene, esto es un tema global. La semana pasada hablábamos, ¿no? Liberar la tecnología y el conocimiento para que los países puedan producir las vacunas, cada uno y se difundan masivamente y haya posibilidades de erradicar la pandemia de una buena vez. Vamos a algún otro tema de la actualidad nacional que son temas también importantes. Se cumplieron 7 años del incendio del depósito de Iron Mountain. Los familiares, allegados de las víctimas fueron 8 bomberos y 2 agentes de defensa civil, los recordaron en un hecho que es uno de los tantos hechos que nunca quedó muy en claro. Se cree, las investigaciones, las pericias plantean que pudo haberse tratado de un incendio intencional, porque era un depósito de documentación de muchas empresas y buena parte de esa documentación se perdió, por supuesto, y era documentación que estaba en algunos casos solicitada o formaba parte de causas judiciales. Más allá de poder pensar que alguien incendió a propósito esto para que no se tuviera acceso a la documentación, que no sería nada muy raro en la historia de la humanidad, sin dudas la tragedia tiene que ver con las personas fallecidas, los bomberos que dieron la vida y los agentes de defensa civil de la ciudad de Buenos Aires. Y una historia no muy cubierta, no muy tratada por los medios. Quería simplemente hacer una mención para siempre recordar esta tragedia y pensar todo lo que puede venir detrás de esta tragedia o pudo haber venido, y que es como tirar, ¿no? del hilo a ver qué viene detrás. Hay muchas historias en la Argentina y en el mundo que vemos como la superficie de una tragedia,
probablemente, bueno, ahí aparece el periodismo de investigación, o a veces las investigaciones judiciales bien hechas que destapan, bueno, qué pudo haber pasado detrás. Acá todavía no sabemos, ¿no? 7 años pasaron, pero no hay nada más que alguna pericia que indica que pudo haber sido intencional, pero no tenemos en claro realmente el origen, los intereses, bueno, qué pudo haber ocurrido. Algunos temas más que me parece que son importantes. Hablemos de Chubut. Qué poco se está hablando de Chubut también en general en los medios en la Argentina. Saben que está la provincia desde hace bastante con problemas salariales, problemas de pago a los estatales. Los maestros todavía están cobrando el mes de noviembre en cuotas. Hay un problema económico importante que tiene la provincia de Chubut ya hace un largo rato, y a esto se suma la intención de avanzar en un proyecto de megaminería o minería importante en la cuenca del río Chubut, que ha presentado el gobernador Mariano Arcioni. En Chubut, como en otras provincias cordilleranas, patagónicas, hace mucho hay una gran movida por la preocupación de la megaminería y la contaminación. No es un tema que solo ocurre en la Argentina, ¿no? Ocurre en todo el mundo. La discusión y el debate sobre cómo hacer minería, cómo extraer petróleo, cómo mover la economía de maneras más sustentables y no contaminantes, no es un tema que nos vuelva locos a los argentinos. Es algo transversal, es algo del siglo XXI, está muy bien. Hay una discusión que me parece bien que la demos y que tiene que ser muy profunda. Los grupos ambientalistas en Chubut están hace bastante batallando, los vecinos, organizaciones. Finalmente, en estas horas, una mesa técnica que está formada por el Centro Nacional Patagónico y el CONICET, un grupo de investigadores, enviaron a la legislatura de Chubut un documento que desaconseja la instalación del proyecto, que estaría ubicado en 2 departamentos de la provincia, en Gastre y en Telsen, por los riesgos de contaminación frente a temas como el cambio climático, falta de gestión ambiental estatal. El problema de la megaminería es, reitero, de la megaminería, bueno, en Estados Unidos Biden empezaba a discutir en estas horas si el fracking tiene que suspenderse, que es lo que está ocurriendo acá en la Argentina, especialmente en la famosa cuenca de Vaca Muerta. Hay discusiones que son, reiteramos, muy válidas sobre cómo hacer actividades económicas. La minería es imprescindible, estamos hablando del litio, de minerales, que todo el mundo se mueve en base a minerales, agroecología o ecología, todos los productos agrícolas, construcción. Bueno, hay que discutir cómo. A veces existe la sospecha, no poco fundada, de que los países del primer mundo tienen protocolos un poco más estrictos para algunas actividades, que hay más control por parte de las autoridades de lo que ocurre en los países pobres o tercermundistas. Eso uno un poco lo ve, ¿no? Cuando ve cómo son las producciones de, no sé, ropa en la India, en países del sudeste asiático, producciones que no son para nada ecológicas, se paga muy mal a la gente, nadie controla, los contaminantes van a los ríos, fábricas. La discusión, ¿se acuerdan cuando fue lo de las pasteras? Bueno, a ver, quizás las pasteras en el río Uruguay, ¿no? Hace 10 años, quizás en Finlandia se cumple con todo, pero vendrán a América Latina y cumplirán con todo. Alguien verificará que se apliquen los mismos controles ecológicos. Estos debates están, me parece que está muy bien, y es un tema que también por algún motivo no está apareciendo mucho en los medios. Quizás en algún momento aparezca, no digo que no. Y reitero, hay como estos dos temas. Por un lado, lo que tiene que ver con las manifestaciones y la preocupación por la minería en Chubut, y por el otro lado, la crisis económica de la que Chubut especialmente no se recupera. Así que, bueno, algunos temas de estos días que a mí me parecieron importantes. Hay para los próximos, el ingreso a marzo, aparte de todo lo que venimos hablando y la pandemia, la discusión seguirá siendo el aumento de los alimentos en la Argentina,
la inflación y los salarios y eventualmente las paritarias, de qué manera evoluciona la economía en la Argentina, el vínculo entre tarifas, salarios, alimentos especialmente, inflación y, bueno, la base de nuestra crisis económica, que todo esto va a ir por un carril normal si la Argentina no entra en un confinamiento nuevamente. Confinamiento, como le dicen afuera, acá le dijimos cuarentena, porque sabemos que si los casos si tenemos una segunda o tercera ola, si lo que tuvimos ahora en diciembre fue como una pequeña segunda ola, si tenemos un pico exponencial como el que está cruzando en estos momentos, bajando un poquito ahora, en Gran Bretaña, en España, en Francia, en algunos países europeos sobre el invierno argentino o la llegada de los primeros fríos, probablemente tengamos que caer en algún tipo de confinamiento que enfríe, paralice la economía bueno, toda elucubración sobre cómo viene el año en cuanto a salarios, inflación, actividad económica, crecimiento, todo lo que se pueda prever quedará en algo meramente especulativo, porque la realidad siempre es independiente de cualquier previsión. Bien, ya estamos en el bloque del medio. Como te prometí, te voy a recordar de qué manera podemos estar en contacto, de qué manera podés comunicarte con nosotros. Tenemos un blog, elredondel.wordpress.com. Todo lo que te voy a decir ahora está ahí, en elredondel.wordpress.com. Y además, ahí podés escuchar la versión full completa del programa, que dura 1 hora, tiene música, tiene el bloque de deportes con Eduardo Freddy, que viene ahora en un ratito. Toda la versión completa del programa la tenés ahí a tu disposición. También podés ver desde ahí nuestro canal en YouTube, youtube.com/elredondel. Te podés suscribir. Te invitamos a suscribirte al blog. Hay muchas cosas. Te invitamos a suscribirte al blog, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube, a la famosa campanita, a suscribir y todo eso que ya sabes. Y también ahí en el blog tenés el link a nuestro podcast, la versión podcast del programa, que está en Spotify. Y la única diferencia es que no tiene el tema musical por cuestiones de derechos. Así que esa versión sin música podés, si querés, también suscribirte y escucharla. Dura un poco menos, algunos minutos menos. La versión en YouTube un poquito menos también. Así que son todas las opciones o alternativas que hay para seguir el programa, escucharlo, descargarlo, suscribirse, etcétera, etcétera. En cuanto a redes y contactos, nos podés escribir correo electrónico, el viejo y clásico mail, a elredondel@gmail.com. Por supuesto, en el canal de YouTube, en todas partes podés abajo, si hay foro, dejar que nos vamos a enterar, mensajitos, todo lo que quieras. Pero nos podés mandar correo electrónico o nos encontrás en redes. Estamos en Twitter y en Instagram como @elredondel. También en IGTV, en Instagram, tenés el contenido del programa, lo mismo que está en YouTube, vas a tenerlo en IGTV. Y tenés el link, si nos seguís en Instagram, al programa en Spotify. Bueno, como verás, vamos de un lado al otro sin problema. Por último, última alternativa, última red social, estamos en Facebook, somos @elredondelperiodismo o facebook.com/elredondelperiodismo. Creo que está todo más o menos dicho. Como siempre, te invitamos a que nos escribas, opines, nos digas qué te parece el programa, nos sigas, te suscribas, lo que tengas ganas, por supuesto. No mucho más por acá. Hay muchas radios que incluyen en su programación el Redondel, así que puede ser que nos estés escuchando de esa manera, a través de alguna de las emisoras que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su aire el programa. Si sos una radio y querés incluir el programa en tu radio, avisanos, lo descargás, lo incluís, es gratis. Listo, seguimos. Llega Eduardo con la información deportiva, no te vayas. Llegó el momento de repasar cómo está el mundo. ¿Y cómo está el mundo? Mal, como siempre. No esperamos nada de él. Lo sobrevivimos lo mejor que podemos.
Vamos a repasar algunas de las noticias de estos días, las que nos estarán ocupando, por supuesto. El golpe de Estado en Myanmar o Birmania, un país que viene con problemas desde hace mucho tiempo, más allá de este video que se hizo relativamente viral en estos días de una joven dando una clase de gimnasia mientras los tanques iban a dar el golpe. Hay que remarcar que Birmania estuvo mucho tiempo, ha tenido situaciones de guerra civil muy importantes en los últimos años, estuvo desde los años 70 bajo régimen militar, gobierno militar, y tienen un problema importante, un tema, dije problema, pero es bastante más que un problema, un cuadro de, como en otros países, de conflicto étnico, religioso, entre una población mayormente budista y una minoría musulmana, que incluso parte de esa minoría ha tenido que, por los últimos 20, 30 años, emigrar, dejar el país por masacres, por lo que se suele denunciar como limpieza étnica. Algunos especialistas también califican de genocidio, han emigrado desde Birmania o Myanmar hacia Bangladesh, el país vecino, y bueno, todo un conflicto intenso, oscuro, y ahora una líder que había ganado las elecciones, una mujer, bueno, el gobierno militar directamente, o el ejército, no la dejan directamente ni asumir, y da el golpe, y mientras nos encontramos con que qué interesante para, en mi caso, que uno es periodista, y pensar cómo son estos nuevos tiempos, la censura en algunos, siempre que hubo golpes de Estado en todo el mundo, dictaduras, hay censura, ¿no? No hay nada novedoso ahí. No, se intervenían los diarios, se secuestraba periodistas. En esta oportunidad, en este siglo XXI, la censura es limitar el acceso a Internet, dar de baja el acceso a Internet, bloquear las redes sociales. No termino mucho, entiendo que el gobierno pueda, por ejemplo, si controla las empresas telefónicas, evitar que la gente acceda directamente a Internet, pero me cuesta un poco entender cómo es esto de que el gobierno intente o logre bloquear Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, excepto que haya cierta connivencia. Lo que voy a decirles, en algunos casos se ha denunciado, ¿no? Que hablamos acá en el programa, y yo muchas veces en los vivos o en los materiales que hago para mi cuenta personal hablo mucho del tema redes, y ha habido países que han negociado, ¿no? O redes o compañías de tecnología que han negociado poder operar en países que tienen dictaduras o regímenes así como un poquito democráticos y no mucho, han negociado, ok, déjame operar, pero yo sé que limito, pero yo te acepto tus condiciones de censura si me dejas existir. Y esto ha ocurrido. Con lo que no sé entonces muy bien acá si se tratará simplemente de limitar el acceso a Internet en general, o incluso haber negociado con alguno de los proveedores de los grandes servicios de redes una baja. Bueno, para esto implica que algunas de estas grandes compañías estén convalidando el golpe de Estado. En muchos países hay que reconocer, en la historia argentina también, que cuando se habla de que los medios han aceptado dictaduras o fueron censurados, en muchos casos simplemente los medios eligieron aceptar, ¿sí? Y esto también es un tema interesante. Se está discutiendo ahora en Estados Unidos, hay un par de artículos interesantes después de la caída de Trump, de cuánto los medios aceptaron lo que Trump promovía o decía, porque era el presidente, porque mejor no discutir, porque como cuando Trump hablaba del supremacismo blanco o hablaba de los famosos Proud Boys, los grupos de extrema derecha, los medios miraron para otro lado, aun cuando Estados Unidos estaba en democracia. Y en América Latina esta historia también, ¿no? Cuántos grandes medios, canales de televisión, radios, diarios, en las dictaduras eligieron, ¿sí? Directamente mejor no hablar, mejor no investigar, mejor no denunciar cuando hubo dictaduras o gobiernos dictatoriales. Esto también pasa en las democracias. Va a decir verdad, las empresas muchas veces tienen cercanías
con los sectores de poder, y esto es un clásico. En estos días había mucha discusión por el asesinato de un carabinero asesina a un joven malabarista en el sur de Chile, ya les digo, en la ciudad de Panguipulli, sospecho diríamos nosotros acá en Buenos Aires, y las críticas en las redes era como los medios cubrían, entonces en vez de asesinato murió, esto es un clásico, ¿no? Un malabarista murió en un incidente con carabineros, cuando realmente el joven se le acerca al carabinero y el carabinero le dispara. Así que la discusión sobre qué hacen los medios con la realidad es un clásico, lo ha sido siempre. Y esta, sin dudas, la que les acabo de contar, es una de las noticias de estas horas, de la violencia policial. De hecho, hubo incendios en esa ciudad, bueno, lo que se imaginan después de un caso así, que no es el primero. El año pasado hablábamos, ¿se acuerdan de un carabinero empujando a un manifestante en la calle a un río con muy poca agua, de muy poco caudal, que lo empuja? Se ve en la transmisión, en los videos captados, y acá es similar, ¿no? Porque la situación se conoce claramente porque alguien graba con su celular el momento en el que el joven se acerca y el carabinero le dispara al pecho. Algunas de las muy tristes noticias que lamentablemente tenemos que compartir. Y con coronavirus, para más o menos ir cerrando el programa, dos noticias, una buena, una mala. Empecemos con la mala. En Brasil sigue el proceso de evacuación de la región de Amazonas. El Ministerio de Salud evacúa pacientes porque el sistema hospitalario sigue saturado. Con la Fuerza Aérea Brasileña ya, han sacado de la Amazonia a cerca de más de 500 pacientes en estados, en algunos casos graves. Se los lleva a Belém, a Pará, incluso hasta Río de Janeiro. Es cruzar prácticamente medio país, y la idea es evacuar 1.500 pacientes. Hay casos otra vez en Perú, en otras partes de América Latina. El otro día veía informes de gente que directamente no llega a entrar al hospital, gente que está enferma con coronavirus pero no tiene cama, está grave en su casa. Vemos situaciones en América Latina que ya habíamos vivido el año pasado y son similares. Tienen que ser, al menos para la Argentina, como una luz que se prende marcándonos sobre qué hay que tener cuidado, porque es uno de los grandes miedos, que ante un rebrote no haya estructura hospitalaria. Veníamos hablando de qué puede pasar en marzo. La buena noticia viene de Israel, porque los estudios demuestran que cerca del 90% de las personas de 60 años o más que ya tienen su primera dosis de vacuna, en este caso de Pfizer, bueno, en esa población descendió un 41% las infecciones en este último tiempo y un 31% las hospitalizaciones en enero y febrero. También hay que aclarar que, más allá de la vacunación, Israel sigue con medidas de confinamiento duro, fuertes, mientras está avanzando en el proceso de vacunación, que se calcula que para abril llegaría al 70 y pico, 80% de su población. Hay que ver el proceso de Israel, porque de alguna manera todo el resto de los países estarían buscando esta famosa inmunidad de rebaño que permitiría cierto regreso a una normalidad en la vida social, económica de cada uno de nuestros países. Bien, corazones, se acabó el programa. Buena, excelente semana. Cuídense. Nos estamos encontrando en un nuevo programa de El Redondel la semana que viene. Mi nombre es Nicolás Elevi y a mí me encuentran en todas las redes sociales como @Nelevi, Nele, Belargaí. Gracias por haberse quedado hasta el final y estamos en contacto la semana que viene. Chao, besis. Cuídense.